El futuro no siempre nace en los laboratorios más serios, ni en las mentes más sobrias. A veces se gesta entre juguetes, cables sueltos y una imaginación que se niega a crecer. Era 1962, mientras el mundo miraba al cielo, obsesionado con satélites, misiles y la promesa de llegar a la Luna. Un hombre en California pasaba sus noches jugando con pequeños circuitos de plástico. Se llamaba Paul Baran, hijo de inmigrantes polacos, ingeniero eléctrico, soñador incorregible. Un tipo de voz suave, cabello desordenado y una paciencia infinita para desarmar lo que otros apenas entendían. En su escritorio, los juguetes electrónicos se mezclaban con papeles oficiales del RAND Corporation, una de las instituciones más secretas del gobierno estadounidense. Ahí, entre soldaduras y notas garabateadas, nació una idea que cambiaría la forma en que el planeta se comunicaría. Una red capaz de sobrevivir incluso al fin del mundo. Afuera, el aire olía a Guerra Fría. Cada día, los periódicos hablaban del riesgo de una guerra nuclear, del miedo a perderlo todo con una sola explosión. Las comunicaciones, teléfonos, radios, transmisiones, dependían de centros centrales. Si uno caía, el sistema entero moría. Y para Baran eso era inaceptable. La fragilidad lo obsesionaba. Durante meses se preguntó, ¿y si la información no viajara en una sola línea, sino en 1000 caminos pequeños? ¿Y si los mensajes pudieran dividirse, repartirse y reencontrarse sin importar los obstáculos? Una idea infantil, casi ingenua, pero también brillante. Así como un niño desarma su juguete para entender cómo funciona, Baran comenzó a imaginar una red que no se derrumbara cuando uno de sus puntos fallara. Una red viva, resiliente. Una red donde la inteligencia estuviera distribuida, no concentrada. Esa noche, sobre la mesa, dibujó algo que parecía un juego de puntos y líneas. Un conjunto de nodos conectados entre sí, como una telaraña. Cada nodo podía enviar, recibir y reenviar información. Sin jerarquías, sin amos, era el esquema del primer Internet del mundo, aunque él aún no lo llamaba así. Los días en RAND eran una mezcla de rutina y locura. Los ingenieros discutían fórmulas, los militares pedían resultados, y Baran, con su sonrisa tranquila, hablaba de mensajes que viajan en pedacitos, lo que sus colegas consideraban una tontería. «Eso nunca funcionará, Paul», le decían. «Los mensajes deben ir de punto A a punto B. Siempre ha sido así». Él respondía, «¿Y si el camino no importa mientras llegue el mensaje?» Sus ideas no solo desafiaban la lógica técnica, desafiaban el control, porque un sistema descentralizado no tenía un centro que mandar, ni un botón para apagarlo, y eso, en plena Guerra Fría, sonaba casi subversivo. Cada noche, Baran se quedaba solo en su oficina, iluminado por el resplandor azul de una lámpara. Jugaba con pequeños circuitos que él mismo fabricaba, conectando cables, encendiendo luces, observando cómo una señal podía viajar de un extremo a otro, incluso cuando una parte fallaba. Era casi un experimento infantil, pero con implicaciones enormes. Si lograba demostrarlo, la comunicación humana podría volverse inmortal. Un colega lo encontró una madrugada rodeado de piezas de juguete, resistencias y tableros improvisados. «¿Qué diablos estás haciendo, Paul?» «Probando una teoría», respondió con una sonrisa cansada. «Quiero ver si la información puede sobrevivir a una catástrofe». El otro rió. «¿Y qué vas a usar para eso? ¿Tus juguetes?» Baran lo miró con calma. A veces los juguetes entienden mejor el futuro que los adultos. Durante meses dibujó, probó, escribió y volvió a empezar. Su esposa lo veía llegar a casa de madrugada, con los ojos encendidos y olor a estaño. Ella le preguntaba si valía la pena tanto esfuerzo por una idea que nadie quería escuchar, y él respondía, casi en un susurro,
No quiero que la humanidad se quede muda cuando todo lo demás se caiga. En su mente, la red era como un organismo vivo. Si una parte moría, otra tomaba su lugar. Un sistema que no dependía de la perfección, sino de la cooperación. Y esa visión, esa simple pero radical visión, era demasiado avanzada para su tiempo. En 1964 presentó oficialmente su proyecto al gobierno. Lo llamó Distributed Adaptive Message Block Network, aunque en su cuaderno lo bautizó con algo más íntimo: la Red de la Esperanza. En la sala de reuniones, los oficiales militares escucharon con escepticismo. Baran explicó cómo su sistema podría resistir ataques nucleares, cómo cada mensaje se fragmentaría en pequeños bloques que viajarían por diferentes rutas hasta recomponerse al final. Silencio. Uno de los generales lo miró y dijo: «Ingeniero, eso suena confuso. ¿Está seguro de que no está describiendo un juego de niños?» Baran no se ofendió. Sonrió, porque sabía que muchas veces el futuro se parece a un juego, y los adultos, con su miedo a lo nuevo, no siempre saben jugar. Las semanas pasaron. Su propuesta fue archivada, rotulada como demasiado teórica. El proyecto no recibió fondos. Para la mayoría, su idea murió ahí. Pero Baran siguió trabajando en silencio, convencido de que algún día alguien entendería que la información debía fluir como la vida misma, libre, adaptable, indestructible, y mientras los burócratas sellaban su destino con un no en otro lugar, el tiempo comenzaba a conspirar a su favor. Porque la historia, como la red que él soñó, siempre encuentra caminos alternos. Esa noche, Baran volvió a su pequeño taller. Encendió una lámpara, miró sus juguetes electrónicos y los conectó una vez más. Las luces parpadearon como estrellas diminutas. Él las observó y murmuró: «No se rindan. Si una cae, las otras brillarán por ella». No lo sabía aún, pero en ese momento acababa de sembrar la semilla del Internet moderno. Una semilla diminuta, frágil y hermosa. La historia apenas comenzaba, porque a veces los inventos más grandes no nacen de la ambición, sino de la necesidad de no perder la voz. Y el hombre que jugaba con juguetes acabaría dándole voz al mundo entero. El sueño de Paul Baran no murió con los sellos del gobierno. Siguió vivo en los márgenes, en los cafés donde ingenieros y estudiantes intercambiaban ideas imposibles, en los garajes donde el futuro olía a estaño y café quemado. Pero en 1969, el mundo dio un paso que Baran había imaginado años atrás: el nacimiento de ARPANET, una red militar experimental que, sin saberlo, era la hija espiritual de sus bocetos descartados. El ambiente era tenso. El planeta estaba dividido entre bloques ideológicos y la tecnología se había vuelto un campo de batalla silencioso. Mientras los políticos hablaban de poder, un grupo de jóvenes ingenieros trabajaba en algo más sutil: conectar mentes. En la Universidad de California, Leonard Kleinrock, Vinton Cerf y otros pioneros retomaron la idea que Baran había sembrado: dividir la información en paquetes, enviarlos por rutas distintas y reensamblarlos al llegar. Era exactamente el principio de la red de la esperanza. Baran lo observaba desde lejos, con una mezcla de orgullo y melancolía. Ya no era parte del proyecto, pero podía reconocer sus huellas en cada avance. Sabía que sus juguetes habían aprendido a hablar. Una noche, viendo las noticias sobre ARPANET, Baran encendió su viejo osciloscopio. Las líneas verdes danzaban en la pantalla, recordándole sus primeros experimentos. Su esposa le preguntó: «¿Por qué sonríes, Paul?» Él respondió con serenidad: «Porque ya empezó». ¿Qué empezó? El fin del silencio. En 1969 se transmitió el primer mensaje entre computadoras conectadas por ARPANET. Debía decir login. Pero solo llegaron las dos primeras letras, LO. El sistema se cayó antes de completar la palabra.
Varán se enteró y soltó una carcajada. «Perfecto», dijo. «Así empiezan todos los grandes inventos, con una falla que promete eternidad». Y tenía razón. A partir de ese «lo», esa media palabra que cruzó un continente, comenzó la historia del Internet moderno. Los años 70 trajeron un nuevo lenguaje. Ingenieros de todo el mundo empezaron a construir redes basadas en el principio de Varán: fragmentar, distribuir, recomponer. Las máquinas hablaban entre sí con protocolos nuevos, los cables submarinos se extendían como raíces y la información se volvió un río que nadie podía detener. El sueño de una comunicación inmortal diseñada para resistir bombas terminó uniendo al planeta. Lo que nació del miedo floreció en conexión, pero Varán no buscaba fama. Nunca fue el tipo de hombre que daba conferencias ni se vanagloriaba de su visión. Prefería los pequeños talleres, las charlas improvisadas con estudiantes, los debates con quienes aún creían que el Internet era una moda pasajera. Una tarde, en una universidad de California, un joven le preguntó: «Señor Varán, ¿usted imaginó que su idea se convertiría en esto?». Varán lo miró con una sonrisa tenue. «No exactamente», dijo. «Entonces, ¿qué imaginó?». «Una red que sobreviviera al miedo». Y parece que lo hizo. El mundo comenzaba a transformarse sin retorno. En los 80, las redes privadas se multiplicaron. En los 90, el protocolo TCP/IP, descendiente directo de las ideas de Varán, se volvió el idioma común de las máquinas. Y en las casas, los módems comenzaron a cantar su tono metálico, conectando a millones de personas en una telaraña global. Mientras tanto, Varán envejecía en silencio, viendo cómo su semilla crecía más allá de todo control. A veces sonreía al escuchar a los políticos hablar de la revolución digital, porque él sabía que la revolución no nació en los discursos, sino en la terquedad de un ingeniero que jugaba con cables. En una entrevista ya viejo, le preguntaron: «¿Por qué insiste en que su idea no fue reconocida a tiempo?». Varán respondió con voz suave: «Porque la historia siempre llega tarde a sus propias profecías». Guardó silencio, luego agregó: «No importa quién lo inventó primero, lo importante es que funcione, que siga vivo». Esa frase se convirtió en su epitafio moral. Un día de 1997, mientras navegaba por la recién nacida World Wide Web, un periodista le mostró una página donde miles de usuarios compartían información libremente, sin censura, sin centro. Varán la observó fascinado. «¿Ves esto?», dijo. «Esto es exactamente lo que quería». «¿Qué es lo que quería?». «Que nadie pudiera apagar la conversación». Y rió. Una risa vieja, tranquila, llena de asombro. El hombre que había sido ridiculizado por jugar con juguetes había construido el andamiaje invisible de la era moderna. Cada correo, cada búsqueda, cada video, cada mensaje de voz era un eco de aquella red que él imaginó entre luces parpadeantes y cables improvisados. Pero Varán no se veía como un profeta. Decía que solo había hecho lo obvio: darle a la información el mismo instinto de supervivencia que tienen los seres vivos. Esa noche, en su casa, apagó el monitor y miró por la ventana. Las luces de la ciudad titilaban como nodos de su vieja red. Cada foco, cada pantalla, cada conexión humana era parte de un sistema que ya no podía detenerse. El futuro había aprendido a hablar, y lo hacía con voz propia. Varán cerró los ojos. Imaginó una línea luminosa viajando entre continentes, esquivando el ruido, el miedo, la censura, la muerte, y sonrió, porque sabía que su red, esa que nació de la necesidad de no quedar callados, había cumplido su destino. Pero el mundo aún no comprendía su verdadero poder, y lo que nació como un juego, pronto se volvería un espejo de toda la humanidad. El siglo XXI amaneció entre destellos de pantallas.
Millones de módems comenzaron a emitir su canto metálico al amanecer, como si el planeta entero despertara dentro de una misma respiración digital. La red, que alguna vez fue apenas un bosquejo en el cuaderno de un ingeniero solitario, ahora se había convertido en una nueva forma de vida. Pero nadie, ni siquiera su creador, podía prever en qué se transformaría aquel experimento nacido del miedo y la esperanza. Lo que empezó como una red para resistir bombas, había aprendido a sobrevivir al olvido. Paul Baran observó el cambio desde la distancia, con la serenidad de quien sabe que ya no necesita reconocimiento. Para él, cada línea de código, cada conexión, cada clic, era una semilla que había ayudado a plantar, aunque otros se llevaran el mérito. Y aún así, no se quejaba. Porque el ingeniero que jugaba con juguetes no buscaba gloria, buscaba permanencia. En sus últimos años, solía sentarse frente a una ventana en su casa de Palo Alto, mirando cómo el cielo se llenaba de aviones y satélites, cómo la ciudad se encendía con el resplandor de las pantallas. Decía que, si uno prestaba atención, podía escuchar el murmullo de los datos viajando entre las nubes. «Es la nueva voz del mundo», comentaba con una sonrisa. La información ya aprendió a respirar por sí misma. A principios de los años 2000, el Internet había dejado de ser un experimento militar. Era un océano donde todo flotaba: la ciencia, el arte, el amor, la mentira, la fe. Baran lo veía con asombro, pero también con una cierta melancolía, porque, aunque su invención había cumplido su propósito, mantener viva la comunicación incluso en medio del caos, también había dado lugar a algo que ningún ingeniero podía controlar: el alma humana conectada. Cada persona, cada máquina, cada servidor era un nodo, y como en su viejo dibujo de 1962, todos estaban unidos por hilos invisibles, pulsando con luz. Solo que ahora los mensajes no eran simples datos, eran pensamientos, sueños, deseos. La red se había convertido en un espejo de la humanidad, y los espejos a veces muestran tanto la belleza como la deformidad. En una entrevista poco antes de su muerte, un periodista le preguntó: «Señor Baran, ¿se siente orgulloso de haber creado el Internet?» Él soltó una risa tranquila, de esas que solo pertenecen a quienes han aprendido a convivir con el destino. «No lo creé yo», respondió. «Lo soñamos todos. Yo solo me atreví a jugar un poco antes que los demás». El periodista insistió: «¿Y no teme que su invento se haya salido de control?» Baran lo miró con una chispa en los ojos. «Los inventos nunca se salen de control», dijo. «Solo revelan quiénes somos». En los laboratorios donde ahora trabajaban jóvenes programadores, su nombre apenas aparecía en notas a pie de página, pero sus ideas seguían vivas, incrustadas en el ADN de la red. El concepto de dividir los mensajes en pequeños fragmentos seguía guiando el tráfico global de información. El mundo entero dependía de aquella simple intuición, que la fortaleza de un sistema no está en su centro, sino en su conexión. A veces, al ver a los niños navegando en Internet por primera vez, Baran recordaba su propia infancia. Recordaba los juguetes desarmados sobre el suelo, los cables improvisados, el impulso insaciable de entender cómo funcionaban las cosas. Tal vez, pensaba, el secreto de todo progreso estaba ahí, en la curiosidad, no en la perfección. Pero el inventor también veía las sombras. Sabía que cada tecnología trae consigo una contradicción. La herramienta que libera puede también esclavizar. El Internet, que debía unir a la humanidad, ahora era también campo de batalla para la manipulación, la desinformación, la vigilancia. Baran no lo condenaba, solo lo observaba con calma, como un padre que comprende que su hijo ha crecido y ya toma sus propias decisiones. La red no es buena ni mala, decía, es un espejo, y los espejos nunca mienten. En 2010, durante una charla con estudiantes, uno de ellos le preguntó:
¿Qué siente al ver cómo el mundo vive conectado? Baran guardó silencio por un momento. Miró el auditorio lleno de jóvenes con laptops, luces de pantallas reflejadas en sus rostros, y respondió: siento que ya no estamos solos, pero todavía no aprendemos a escucharnos. El auditorio quedó en silencio, porque no hablaba como un científico, sino como un sabio. Y su voz tenía el peso de quien no inventó una máquina, sino un destino. El 26 de marzo de 2011, Paul Baran murió en California, a los 84 años. Esa noche, las redes sociales, esas que nunca imaginó, se llenaron de mensajes, homenajes, frases y agradecimientos. Gente de todo el mundo escribía: gracias, Paul, sin ti no podríamos estar diciendo esto. Era un tributo silencioso, colectivo, digital. Miles de desconocidos, conectados por la misma red que él había soñado, despedían al hombre que había hecho posible su existencia interconectada. Su funeral fue íntimo. No hubo discursos rimbombantes ni flashes de prensa. Solo un pequeño grupo de familiares, colegas y estudiantes, y sobre su ataúd una simple placa con su cita más famosa: no construyas para el control, construye para la resiliencia. Una frase que, más que epitafio, era una advertencia para el futuro. Porque mientras el cuerpo de Baran se hundía en la tierra, su red seguía creciendo. Los satélites orbitaban la atmósfera enviando datos, las fibras ópticas cruzaban los océanos, los teléfonos iluminaban las calles. Cada segundo nacían millones de conexiones nuevas. La humanidad entera vibraba dentro de la misma telaraña de luz que él había imaginado medio siglo atrás. Y sin embargo, el dilema persistía. ¿Estábamos más unidos o más aislados que nunca? A veces me gusta imaginar, como narrador, que el alma de Paul Baran aún flota en esa red, que viaja de nodo en nodo, observando el caos y la belleza que su invento provocó, que sonríe al ver a una madre hablando con su hijo al otro lado del mundo, o a un estudiante en África aprendiendo física cuántica gracias a una conexión gratuita, y que suspira, triste, cuando ve cómo las mismas redes se usan para dividir, manipular o destruir. Pero en el fondo, sé que si pudiera hablar, volvería a decir lo mismo: la red no falla, fallamos nosotros. Su legado no está en los museos, sino en los corazones de los que cada día hacen clic. Cada vez que un mensaje logra cruzar fronteras, cada vez que alguien dice hola a miles de kilómetros, cada vez que una idea resiste la censura y encuentra eco, Paul Baran revive. Porque su invención fue, ante todo, una rebelión contra el silencio. La información debía sobrevivir, y sobrevivió. Hoy, el Internet se extiende por el espacio. Los satélites de nueva generación crean redes globales que cubren desiertos, montañas, mares. Cada destello en la noche es una señal viajando entre mundos. Y en cada una de esas luces hay un fragmento del sueño original de Baran, una red que nunca muera, una voz que siempre encuentre otra. El futuro, tal vez, no será perfecto. Pero mientras existan conexiones, mientras la humanidad siga hablando, compartiendo, contradiciéndose, riendo, la idea de Baran seguirá viva. Que la comunicación es la forma más pura de resistencia. Y si en los años 60 esa idea nació entre juguetes y cables, hoy palpita en la fibra óptica, en los servidores, en los algoritmos y en los corazones de quienes todavía creen que hablar, aunque sea entre el ruido, sigue siendo un acto de fe. Imagina la escena final. Un laboratorio vacío, una mesa iluminada por una sola lámpara, un cuaderno abierto con esquemas y garabatos, y un pequeño circuito que parpadea una última vez antes de apagarse. La cámara se aleja. Las luces de la ciudad titilan a lo lejos. Miles de puntos interconectados, respirando al unísono. Y una voz, la suya, resonando como un eco. No importa si una parte cae,
Las demás seguirán brillando por ella. El plano se funde en negro. Solo queda la red, infinita, viva. Si esta historia te hizo ver la tecnología con ojos humanos, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas narraciones épicas de ciencia y destino. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el Internet nos unió o nos hizo más distantes? Porque a veces el futuro no lo construyen los dioses, sino los soñadores que se atrevieron a jugar.